Números 23, 24 y 25 comienza con la historia de dos creyentes. Dos creyentes un poco a su manera. Digo creyentes porque los dos creían en Dios. Uno era Balac, moabita, al frente del pueblo de Moab, y el otro era Balaam, profeta. Balac creía en Dios y, conforme a la religión a su manera, quería utilizar el poder de Dios para maldecir al pueblo de Dios. Un poco en plan, tenía algo personal con los israelitas y entonces, pues por su cuestión personal, pues un poco en plan, pues que Dios te juzgue. Y luego tenemos a Balaam, que quiere ejercer su ministerio con rectitud y le va a decir a Balaam, y yo no voy a decir otra cosa que no sea lo que Dios diga. Lo que Dios me diga es lo que yo te voy a decir. Esa es la actitud de Balaam, a que parece recto. Pero estaba viendo y lo que tenía detrás de su corazón era el dinero, la riqueza que Balac le iba a dar si conseguía maldecir al pueblo de Israel. En esta situación comienza Números 23, hacen su rito religioso, preparan para hacer sacrificio y se van a un monte descubierto. A un monte. Tradicionalmente siempre se ha buscado los montes para adorar a los dioses. Se van a un monte descubierto y allí el Señor da palabras a Balaam. Y voy a ir un poco picoteando, pero no tiene desperdicio las profecías que Balaam va a hacer. Versículo 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Esto es impresionante. ¿Cómo vamos a maldecir a quien Dios bendice? Si Dios bendice a alguien, ¿tu maldición puede convertirse en una maldición realmente? ¿Tienes tu capacidad para maldecir? Así que el ánimo de maldecir a quien Dios no maldice, lo único que está demostrando es un corazón oscuro, una inquina hacia el prójimo. Dice el versículo 9, en la segunda parte, he aquí un pueblo que habitará confiado. Otras traducciones dice que no serán, digamos que no necesitarán, dice la Septuaginta, hacer alianzas con otros pueblos. No necesitarán mezclarse con otros pueblos. Y no será contado entre las naciones, es decir, no será igual que el resto de las naciones. Si Israel es bendecido por Dios, no necesita buscar ayuda, ni mucho menos el pueblo que Dios ha llamado a ser santo necesita ni debe mezclarse con el resto de las naciones, como la propia ley de Dios dice. Y no solo eso, sino que para Dios y delante de Dios, ya lo hemos visto también en otros lugares de la palabra, para Dios Israel es un pueblo especial, no es como las demás naciones. Es el único pueblo al que se le dice, seréis un reino de sacerdotes. Por tanto, esto es lo que profetiza Balaam. Y dice el versículo 10, ¿quién contará el polvo de Jacob? Es decir, esto es lo que Dios le prometió a Abraham, que su descendencia sería incontable en número, como la arena, como las estrellas del cielo, incontable. O el número de la cuarta parte de Israel, fijaos, ni siquiera la cuarta parte de Israel se podría contar. Porque Dios había prometido que sería incontable.
He aquí una de las razones por las que no tenía mucho sentido el censo que el rey David hará años más adelante y traerá problemas. Entonces, como esto es lo que profetiza Balaam de Israel, pues claro, Balac dice, no me lo está maldiciendo, al contrario, está poniendo a Israel como un pueblo diferente, está poniendo a Israel como un pueblo que no va a necesitar de los demás, puede estar tranquilo, que Dios bendice y no maldice. Y entonces Balac, con su mentalidad religiosa y además interesada y guiada por sus propios anhelos personales, primeramente corrige al profeta de Dios. ¿Pero qué estás haciendo? Yo te he traído para que maldigas a mis enemigos y tú lo estás bendiciendo. Es decir, tu ministerio no me está gustando. Tus predicaciones no son lo que yo quiero escuchar. La palabra de Dios que tú estás diciendo no es la que me interesa a mí. Eso es lo que Balac le está diciendo a Balaam. Entonces Balac, en su mentalidad religiosa, dice, a ver si cambiando de sitio conseguimos que salga la maldición en vez de la bendición. Y esto a lo mejor nos puede parecer ridículo, pero ¿cuántas personas hay picoteando de iglesia en iglesia viendo dónde encuentra la bendición del cielo? Y donde encuentra una iglesia o un sitio que sea a su imagen y semejanza. Esto no es una fantasía de Balac. Hoy día hay gente que funciona así. Cree que cambiando de lugar, pues la palabra de Dios o la relación con Dios, o Dios hará lo que ellos quieren. Balac funcionaba así. Entonces, en esta ocasión, lo lleva a otro lugar y de nuevo Dios le da palabra a Balaam. Y dice el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta. Esto es tremendo. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Esto habría que meterlo en el corazón, hermanos. Habló y no lo ejecutará. Esto es muy importante porque el apóstol Pablo va a repetir algo parecido en Romanos, si mal no recuerdo, capítulo 11, lo estoy diciendo de memoria, cuando dice que los dones de Dios son, el llamamiento y los dones son irrevocables. Cuando Dios dice que va a hacer una cosa, cuando Dios promete una cosa, por eso en la Escritura, cuando se estudia, hay que distinguir muy bien cuando Dios hace pactos o promesas con condiciones o cuando no hay condiciones. Y la promesa que Dios le hace a Abraham y que se va a ir trasladando al pueblo de Israel, y promesas que Dios le hace a Israel, muchas no tenían condiciones. Y aquí Dios está diciendo que Dios no miente. Lo que Él ha prometido lo va a hacer. Que Él no es como tú y como yo, que decimos que vamos a hacer una cosa y luego nos arrepentimos. Dios tiene muy claro su plan. Y si Él dice algo, no lo va a hacer. Y si Él habla, no va a hacer lo que ha dicho. Dios es el único que puede hacer lo que le dé la gana con seguridad. El único. Así de grande es Él. Y entonces dice Balaam, he recibido orden de bendecir, Él dio bendición y no podré revocarla. Esto es precioso, hermano. Cada una de las promesas y bendiciones, a pesar de nosotros, que los que estamos en Cristo, en pacto con Cristo tenemos, no se podrán revocar jamás. Y yo pregunto, ¿la salvación es una bendición? Es una salvación maravillosa. La salvación es una bendición maravillosa, por tanto es irrevocable. Porque cuando Dios promete, Dios hace. Y ni tu salvación ni mi salvación depende ni de ti ni de mí. Depende del que prometió. Y como ni tú eres tuyo ni yo soy mío, porque hemos sido comprados por sangre y por precio, por la sangre de Cristo, podemos habitar confiados. Porque dependemos
de quién es nuestro Señor y no de nosotros mismos. Y eso nos da mucha tranquilidad. Si tu salvación y mi salvación dependiera de nosotros, el protegerla, el conseguirla, sería imposible. Sería imposible. Versículo 21. Aquí hay algo importante, hermanos. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Por qué? Mientras el pueblo de Dios ande en integridad, mientras el pueblo de Dios no ande en perversidad, Dios está con él. Esto lo está profetizando Balaam, y esto es lo que Balaam sabe e instruirá para que más adelante Israel tenga problemas. Israel enfurezca a Dios, porque los tentarán, como tenemos en el capítulo 25, para que sufran la disciplina de Dios. Versículo 22. Aquí hay algo que voy a pasar un poquito por encima, pero me encanta. Dice, tiene fuerzas como de búfalo. Y luego el 24 dice, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. Aquí Dios está utilizando dos animales para referirse a Israel, el búfalo y el león. Aquí Dios ya está dando algunas ráfagas de lo que va a ser el futuro de Israel, que estará representado por dos casas, por dos pueblos. Israel del norte, Efraín, y Judá, el reino del sur. Deuteronomio 33:17, hablando de Efraín. Como primogénito es su toro, es su gloria. Efraín suele ser representado, siempre ha sido representado y era su bandera, con el toro, el novillo o el búfalo. Y sus astas como astas de búfalo. Eso dice Deuteronomio 33:17. Y aunque es cierto que hay veces que se utiliza la alegoría del león para hablar de otras tribus de Israel, como por ejemplo de Dan en algún momento, pero no cabe ninguna duda que el león simboliza a Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. Y en la profecía que Jacob hace de sus hijos, cuando habla de Judá, en Génesis 49:9, dice cachorro de león Judá. Así que fijaos cómo la profecía, cómo Dios ya va adelantando, cómo Dios sabe perfectamente cómo van a ser las cosas más adelante. Y dice el versículo 23, vuelvo un pelín para atrás, dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Esto es importante, hermanos. Cuando estamos en pacto con el Señor, cuando estamos en paz con el Señor, ¿qué quiero decir cuando estamos en paz? Que no estamos andando en la práctica del pecado de una manera permanente, sino cuando estamos restaurados delante del Señor, no podemos ser maldecidos con agüeros, ni adivinadores, ni nada de eso. Hay veces que hay creyentes que me preguntan estas cosas. No sé si fue la semana pasada o la anterior, me preguntó una hermana que si el mal de ojo se le puede echar a un creyente. No hay agüero, ni adivinación, ni este tipo de cosas contra los hijos de Dios. Estamos protegidos por la sangre de Cristo. Otra cosa es que alguien ande y practique pecados de muerte sin arrepentirse. Entonces nos vamos a 1 Corintios 5, donde el apóstol Pablo, el caso este de inmoralidad, lo hemos visto hace poco, dice, para juzgarlo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, dice, a fin de que su espíritu sea salvo. O sea, aún su espíritu no queda en manos de Satanás. Eso sí, su carne va a sufrir disciplina. Pero no hay, me estoy acordando ahora de esta canción que dice, no hay argumento ni juicio contra mí. Cuando estamos protegidos por la sangre de Cristo, eso es mucho más grande de lo que podemos imaginar, hermano. Sigo un poquito más adelante. No tienen desperdicio, y estoy picoteando un poco, pero la profecía que hace Balaam es profecía, realmente. Versículo 25. Balac, viendo que lo que estaba haciendo Balaam era bendecir,
y no maldecir, dice, ya que no lo maldice, pues por lo menos no lo bendiga. Ya estaba desesperado. Y entonces vuelve otra vez a pensar, a ver si cambiando de sitio, a ver si me voy a otra iglesia y allí las cosas son como yo quiero. Entonces vuelve a llevarlo a otro lugar, dice, a ver si cambiando de sitio a Dios le parece bien y me los maldice. Esto es el versículo 27. Y entonces, cuando Balaam ve que Dios va a seguir bendiciendo a Israel, Balaam pone su rostro hacia el desierto. Mira hacia el desierto. Y me encanta esto, hermano, esto es precioso. El versículo 2 dice, y vio a Israel alojado por sus tribus. Es decir, por familias. Israel estaba ordenado por familias, no por clanes de poder. La autoridad la tenía Dios, sino por familias. Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios viene sobre Balaam cuando está contemplando a Israel habitando por familias. ¿Y qué es lo que dice Balaam cuando contempla eso y viene el Espíritu de Dios sobre él? Y se me ponen los vellos de punta, hermano, porque creo que esto es el corazón de Dios, los sentimientos de Dios. Y dice Dios, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. ¿Cómo disfruta Dios cuando su pueblo habita bien, en paz, en familias, siendo Dios su Dios? Eso trae gozo al Señor. El Señor disfruta cuando su pueblo vive ordenadamente, disfrutando la vida en orden. Dice el versículo 6, como arroyos están extendidas. Es decir, las tiendas de Jacob, es decir, donde él habita, la extensión del lugar de habitar, dice que como arroyos serán extendidas sus tiendas. Aquí se está profetizando que Israel se ampliará mucho en sus moradas. El Señor Jesús dijo, si me voy a preparar morada para vosotros. La obra del Señor Jesús es para que esto se cumpla, para que como arroyos la extensión y las habitaciones del pueblo que está en pacto con Dios, de los hijos de Dios, se extiendan como arroyos. Cuando tú ves los arroyos que van, normalmente no sueles ver el final. Pasan y siguen. Dice, como huertos junto al río. Mirad qué figuras tan preciosas, hermano. Cuando un huerto lo pone junto al río, eso va a dar fruto. Así que lo que Dios está diciendo y espera de sus pueblos, de sus hijos, de ti y de mí, es que seamos regados. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor Jesús, para que demos fruto. Eso es lo que hace un huerto junto a un río. No está seco, tiene la capacidad de fructificar. Dice, como aloes plantados por Jehová. El aloe es una planta que puede crecer y de la que puedes beber en el desierto. Hermano, estamos en un desierto. Hay escasez de palabra de Dios en este mundo. Y desgraciadamente, en muchos lugares que son iglesias o que se llaman iglesias, escasea la palabra de Dios. Se está sustituyendo por pensamientos humanos, por anécdotas, por clases de psicología, cuando lo que necesitamos para vivir es la palabra de Dios. Por eso que seamos como aloes plantados por el Señor, para que quien tenga sed en medio de un desierto pueda beber. Y luego dice, como cedros junto a las aguas. El cedro habla de crecimiento y fortaleza, y además la madera de cedro se utilizaba para edificar también. Sus manos destilarán aguas, versículo 7, y su descendencia será en muchas aguas. Aquí hay una figura que Apocalipsis explica muy bien. ¿Cuáles son las muchas aguas?
Porque dice que la gran ramera se sienta sobre muchas aguas y dice que esas aguas son las naciones. Aquí se está utilizando esa misma figura. La descendencia de Israel, la descendencia del pueblo de Dios, será en muchas naciones. Esto se le promete a Jacob, esto se le dice, a Abraham también, dice que de Abraham saldría una nación y naciones. También se le dice a Jacob, también se le dice a Efraín, que su descendencia formaría plenitud de gentiles, muchas naciones. Y esto se vuelve a decir aquí, porque Dios no se arrepiente, Dios está recordando lo que ya ha prometido antes. Dios cumple. Y su reino será engrandecido. Voy rápido para terminar ya. Tiene fuerzas como de búfalo, versículo 8 del 24. Vuelve a utilizar la misma figura. Versículo 9, se encorvará para echarse como león, la misma figura que hemos explicado antes. Dios insiste. Y luego se le dice a Israel lo mismo que se le dijo a Abraham. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Tanto Balac como Balaam, que estaban procurando a ver si hubiera maldición para Israel, van a sufrir las consecuencias. Entonces aquí ya se enfada Balac y le dice en el versículo 11 a Balaam, yo te dije que te honraría, es decir, que te iba a llenar de riqueza. Dice, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. O sea, como no haces lo que yo te digo y como no estás maldiciendo a Israel, fijaos, le está diciendo que es cosa de Dios. O sea, dice, Dios te está impidiendo que tú seas rico. ¿Estáis viendo la manipulación religiosa? Pseudo espiritual. Esta es la carne religiosa, la que he dicho muchas veces, hermano, y no me canso de repetir, es la más peligrosa. Aparenta espiritualidad, pero no hay ninguna. Es la carne putrefacta lo que hay detrás de esto. Parece que está reconociendo a Dios, el Señor te ha impedido que recibas honra. ¿Cómo que el Señor te ha impedido? El Señor lo que ha impedido es que maldiga a Israel, porque no lo va a hacer. Y dice el versículo 14, en profecía, vuelve a decir Balaam, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. ¿Qué va a hacer Israel en un futuro? Y dice versículo 17, lo veré, mas no ahora. Es decir, aquí hay profecías que serán para más adelante. Lo miraré, mas no de cerca, para más adelante. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Cuál será la estrella de Jacob? ¿Quién es la estrella reluciente de la mañana, según Apocalipsis? El Señor Jesús. Aquí se está profetizando que de Israel saldrá el Mesías. Y se levantará cetro de Israel. Esto tiene que ver con reinado. Es verdad que se le había prometido a Judá la profecía de Génesis 49:9, pero es que Jesucristo es de la tribu de Judá. Aquí se está profetizando al Señor Jesús. Se dice que va a herir a Moab, a Edom, el Ceneo, a Eber, a Amalek, y no me va a dar tiempo porque quiero terminar a meterme con el 25. Quiero terminar con dos detalles. Dice el versículo 18, esto simplemente para que no olvidemos. Al final dice, Israel se portará varonilmente. ¿Sabéis la palabra varonilmente aquí cuál es? En hebreo es exactamente la misma de Proverbios 31 que dice virtuosa. La palabra mujer virtuosa, cuando dice mujer virtuosa, esa palabra virtuosa es la misma que aquí se está utilizando para varonilmente. No es un tema de macho-hembra. Es un tema bastante más completo. Porque si tú miras lo que hace la mujer virtuosa, es una figura de la iglesia que el Señor espera. Es una figura del pueblo de Dios que Él espera. Que se preocupa de que haya alimento en la familia, que se preocupa del menesteroso, que se preocupa de los negocios del esposo, que se preocupa de que haya fruto en el campo, y todo esto tiene su símbolo. Y eso es portarse varonilmente o virtuosamente. Y aquí dice que eso ocurrirá.
Y luego, esto es una opinión particular mía, en el versículo 20 dice que Amalek será cabeza de naciones, pero al fin, sin el fin de los tiempos, perecerá para siempre. Muchos piensan que el anticristo será judío. Es una posibilidad. Y lo sacan porque Daniel dice que no hará caso del Dios de sus padres. Otros piensan que puede ser de la tribu de Dan, porque la profecía de Jacob de Génesis 49 se dice que Dan sería como serpiente junto al camino. Y os propongo otra posibilidad. Que el anticristo venga de Amalek, porque dice que será cabeza de naciones. Y Amalek estará siempre en guerra contra Israel, contra el pueblo de Dios, hasta el final de los tiempos, según está profetizado. Y Amalek, recordemos que ¿de quién desciende? Viene de Saúl. Así que el Dios de los padres de Saúl, ¿quién era? Por tanto, es otra posibilidad. Yo no voy a decir cuál va a ser, lo que tenga que ser será, pero ahí está. Hermanos, ha pasado el tiempo y termino. Lo que tenemos en el 25 es simplemente cómo el pueblo de Israel va a fornicar con las mujeres de Moab, se va a apartar detrás de sus dioses. Todo esto ha sido instigado por Balaam. Ya que no ha podido maldecirlo, vamos a hacerlos pecar para que le caigan las maldiciones. Y eso es lo que va a ocurrir, se enciende el furor de Dios y Dios va a honrar a quien tiene celo por Dios y por la santidad del pueblo. Pero no me voy a meter ahí, como hay tiempo para compartir, pues ahí lo dejamos. Bendito sea su nombre, hermano. Las riquezas de la palabra son maravillosas.